Buenos días, nosotros somos el equipo 2A. El tema que nos toca exponer es referencias relativas y absolutas entre libros y hojas de cálculo. El nombre de la materia es herramientas tecnológicas. El nombre del profesor es el profesor Guillermo. Los integrantes del equipo es Moreno U, Leandro Ricardo, Ruiz Demesio, Sheila María y Vidal Morales, Ángel Gabriel. El primer punto es referencias en Excel. Las referencias en Excel son parte fundamental de la hoja de cálculo, ya que a través de ellas podemos identificar cada una de las celdas de un libro de trabajo y de esa manera acceder al valor contenido en cualquiera de ellas, ya que todos los valores de una hoja de Excel o de cálculo están almacenados en las celdas y es la suma importancia para los usuarios de Excel conocer la manera que deberán acceder a dichos valores utilizando las referencias. Referencias relativas de Excel. Las referencias en Excel son parte fundamental de la hoja de cálculo, ya que podemos identificar cada una de las celdas de un libro de trabajo y de esta manera acceder al valor contenido en cualquiera de ellas. Esta división se hace evidente en la interfaz gráfica de Excel de la siguiente manera. Por debajo de la barra de fórmula se encuentran los encabezados de columnas identificados por una letra. En el extremo izquierdo están los encabezados de la fila que muestran un número. En el área de trabajo tenemos una cuadrícula que delimita el área de cada celda de la hoja y donde se pueden observar cada una de ellas pertenece a una determinada columna y fila. Tipos de referencias en Excel. Una referencia siempre será la dirección de una celda dentro de una hoja y siempre estará formada por la columna y fila en donde se ubique la celda. Así que cuando hablamos de tipos de referencias en Excel, estamos hablando sobre los diferentes tipos de comportamiento que se puede tener las referencias al momento de ser copiadas a otras celdas. Es muy fácil copiar fórmulas en Excel, pero ¿qué sucede con las referencias de dichas fórmulas al momento de hacer la copia? Es de ahí en donde su comportamiento dependerá el tipo de referencias que se ha utilizado. Referencias relativas. El término relativo significa que al momento de copiar una fórmula, Excel modificará las referencias en relación a la nueva posición donde se está haciendo la copia de la fórmula. Por ejemplo, supongamos que en la celda C1 tenemos la fórmula igual a 1 más B1. En la imagen 1 puedes observar el resultado de esta operación si tenemos los valores 5 y 3 en dichas celdas. Si ahora bien copio la fórmula de la celda C1 y la pego en la celda C3, obtendré el siguiente resultado. La fórmula que ha sido copiada a la celda C3 nos devolverá como resultado el valor 0. Al revisar la fórmula de dicha celda nos daremos cuenta que eso se debe a que Excel ha modificado automáticamente las referencias de la fórmula. En lugar de la celda A1, ahora tenemos la celda A3 y en lugar de la celda C1 que tenemos originalmente, ahora tenemos la celda C3. En este ejemplo hemos copiado la fórmula hacia una celda de la misma columna, pero dos filas por debajo, y eso es lo que indicará a Excel el ajuste a realizar en las referencias. Ya que no hubo cambio en la columna, esta permanecerá igual en la nueva fórmula, pero ya que copiamos una celda que está dos filas hacia abajo, Excel realizará dicho ajuste sumando la misma cantidad de filas a las referencias. Ahora observa lo que sucede. Si vuelvo a copiar la fórmula de la celda C1 y la pego en la celda F2. Imagen 1. En esta ocasión, la nueva celda se encuentra una fila hacia abajo y tres columnas a la derecha de la celda original, y por lo tanto las referencias se adecúan al movimiento añadiendo tres columnas y una fila a cada referencia de la fórmula copiada. Las referencias relativas son muy útiles cuando necesitamos aplicar una misma fórmula sobre un rango de datos. Por ejemplo,
En la siguiente imagen puedes ver una hoja donde las columnas A y B tienen valores numéricos y ahora necesito colocar la multiplicación de ambos valores en la columna C. Para poderlo hacer rápidamente, coloco la fórmula igual A1 asterisco B1 en la celda C1 y posteriormente copio dicha fórmula hacia abajo. De esta manera obtendremos automáticamente el resultado correcto para cada fila, ya que Excel modifica las referencias a cada fórmula mientras es copiado hacia abajo. Referencias absolutas en Excel. Hay ocasiones en las que necesitamos fijar las referencias a una celda de manera que permanezca igual aún después de ser copiada. Si queremos impedir que Excel modifique las referencias de una celda al momento de copiar la fórmula, entonces debemos convertir una referencia relativa en absoluta. Y eso es lo que podemos hacer anteponiendo el símbolo de dinero a la letra de la columna y el número de la fila de la siguiente manera. Referencia relativa A7, convertida en referencia absoluta, símbolo de dinero A, símbolo de dinero 7, como podemos ver en la imagen número 1. Si tomamos el primer ejemplo de la sección anterior y utilizamos la fórmula igual símbolo de dinero A, símbolo de dinero 1, más símbolo de dinero B, símbolo de dinero 1, en la celda C1 y posteriormente copiamos la dicha fórmula a la celda C3, obtendremos el siguiente resultado, como podemos ver en la imagen número 2. En este caso, la celda C3 devolverá el mismo resultado de la celda C1, porque ambas fórmulas hacen referencia a las mismas celdas, aún después de haberlas copiado. Tendremos el mismo efecto al copiar la fórmula de celda C1 hacia la derecha, como podemos ver en la imagen número 3. Al convertir las referencias en absolutas, no importa dónde copiamos la fórmula, dichas referencias permanecerán siempre fijas. Para dejar en claro el uso de las referencias absolutas, supondremos una tabla de datos como la siguiente. Imagen 1. La celda C2 hace el cálculo del área para el primer círculo tomando en cuenta el valor de pi que está almacenado en la celda F1. En este momento la referencia de la celda F1 es relativa y si copio la fórmula hacia abajo obtendré el siguiente resultado. Imagen 2. Al copiar la fórmula hacia abajo, Excel modifica la referencia de la celda F1 y le agrega una fila más para convertirle una referencia a la celda F2, que es el comportamiento natural de las referencias relativas. Para hacer que nuestras fórmulas hagan siempre referencias a la celda F1, debemos transformar dicha referencia en absoluta, como en la imagen 3. Observa con detenimiento que la única referencia que ha convertido en absoluta es la de la celda símbolo de dinero F, símbolo de dinero 1. La otra referencia a la celda B2 la ha dejado como relativa porque necesito que sea modificada por Excel para tomar el valor del radio de cada círculo conforme se copie la fórmula hacia abajo. El resultado después de copiar la fórmula será el siguiente, como en la imagen 4. Referencias mixtas. En los ejemplos anteriores sobre referencias absolutas, utilizamos el símbolo de dinero para fijar tanto la columna como la fila. Sin embargo, es posible fijar solo la columna o fijar solo la fila, y a estas variaciones se les conoce como referencias mixtas. Si queremos fijar solamente la columna, anteponemos el símbolo de dinero a la letra de la columna y dejamos la fila sin dicho símbolo. Si por el contrario deseamos fijar solamente la fila, entonces anteponemos el símbolo de dinero al número
fila. En la siguiente imagen podrás ver un resumen de los tipos de referencias que hemos visto hasta ahora. Si colocas la fórmula igual, símbolo de dinero, A1 dentro de la celda B1 y copias la fórmula hacia la derecha, verás que la fórmula se mantiene igual en todas las columnas, porque hemos indicado que deseamos tener la columna símbolo de dinero A fija. Por el contrario, si copias la fórmula hacia abajo, Excel modificará el número de la fila, como podemos ver en la imagen número 1. Sin embargo, si cambias el tipo de referencia mixta de la celda B1 por la fórmula igual a símbolo de dinero 1 y copiamos hacia la derecha y hacia abajo, obtendremos un resultado diferente al anterior, ya que habremos fijado solamente la fila, como en la imagen número 2. Estos son los 4 tipos de referencias de los cuales puedes elegir el momento de construir tus fórmulas. Recuerda que esta clasificación se basa en el comportamiento de la referencia al copiar una fórmula. Cambiar entre tipos de referencias. El tiempo invertido al ingresar cualquier referencia en una fórmula es el uso de la tecla F4 cuando nos concentramos en el modo de edición. Cuando el cursor de edición se encuentra sobre una referencia y pulsamos la tecla F4, Excel cambiará el tipo de referencia sin la necesidad de que ingresemos manualmente el símbolo de peso. Hagamos el siguiente ejemplo para conocer el funcionamiento de este atajo de teclado. 1. Selecciona la celda B1 e ingresa la fórmula igual a 1, pero no pulse la tecla Entrar. 2. El cursor de edición se encontrará parpadeando al final de la referencia y si pulsas la tecla F4 una vez, la referencia se transformará automáticamente en absoluta, igual signo de peso a signo de peso 1. Si vuelves a pulsar la tecla F4, tendrás una referencia mixta como igual signo de peso 1. 4. Y si pulsas una cuarta vez la tecla F4, la referencia será cambiada por la otra opción de referencia mixta igual signo de peso a 1. 5. Al pulsar una quinta vez, la tecla F4 volverá a la referencia relativa original. La tecla F4 solamente cambiará la referencia que está sobre el cursor de edición, así que si quieres aplicar este cambio en varias referencias de una misma fórmula, entonces deberás colocar el cursor sobre cada referencia que está cambiada y pulsar F4 cada vez. Referencias a rango de celdas. Excel nos permite hacer referencias a un conjunto de celdas adyacentes utilizando el operador de rango y que éste representa por los dos puntos y que deberá colocarse entre dos referencias de celdas. Sin embargo, esas dos referencias de celdas no son al azar, sino deben ser el extremo superior izquierdo y el extremo inferior derecho de las celdas adyacentes en las que deseamos referirnos. Considerando el siguiente grupo de celdas adyacentes, cada una de ellas tiene un valor numérico. La referencia para estos rangos de celdas será B2, los dos puntitos, D4, y puede ver que dicho rango es reconocido por Excel al momento de hacer la suma, como vemos en la imagen 1. Esto definitivamente es una gran ventaja, ya que todo lo contrario tendríamos que indicar todas las referencias a las 9 celdas, pero es un método que podemos referirnos fácilmente a todo el rango de celdas. Solo debemos recordar que la primera referencia corresponde a la celda del extremo superior izquierdo y la segunda referencia a la celda inferior derecha, como vemos en la imagen B2. Referencias a celdas en otra hoja. A este punto hemos utilizado las referencias dentro de la misma hoja, pero en más de una ocasión nos veremos en la necesidad de hacer referencias a una celda que se encuentra en una hoja. La única regla que debemos seguir es utilizar el nombre de la hoja donde se encuentra la celda de nuestro interés e inmediatamente colocar el signo de exclamación, enseguido de la referencia a la celda. De esta manera, si queremos referirnos a la celda C5 de la hoja 2, deberemos hacerlo de la siguiente manera como se ve en la imagen 1.
Una práctica que es altamente recomendable en las referencias a celdas de otra hoja es rodear el nombre de la hoja con comillas simples, ya que esto evitará cualquier error en caso de que el nombre de la hoja tenga un espacio en blanco. Por ejemplo, como se ve en la imagen 2. Referencias a celdas en otro libro. Si la celda que necesitas acceder se encuentra en otro libro, entonces deberás indicar el nombre del libro encerrado entre corchetes, antes del nombre de la hoja de la siguiente manera como se ve en la imagen 1. En este tipo de referencias funcionará solamente si el libro especificado está abierto y además está guardado en la misma ubicación que en el libro actual. En este caso contrario, que será necesario indicar la ruta completa en donde se encuentra dicho libro, como se ve en la imagen 2. Observa este último ejemplo. El nombre del libro y la hoja, así como la ruta, están encerrados entre comillas sencillas, o cual es ampliamente recomendable en caso de tener espacios en blanco, en los nombres de las carpetas de la ruta o el nombre del libro u hoja. Referencias 3D. Las referencias 3D son útiles cuando necesitamos hacer operaciones con las mismas celdas en diferentes hojas. Por ejemplo, si vamos a hacer la suma de la celda A1, de la hoja 1, hoja 2 y hoja 3, normalmente utilizamos la siguiente fórmula como se ve en la fórmula 1. A diferencia de esta nomenclatura, las referencias 3D nos permiten indicar las mismas diferencias de una manera abreviada como se ve en la fórmula 2. Es muy importante mencionar que no es posible utilizar este tipo de referencias con cualquier tipo de función Excel. Además de acceder a una sola celda en varias hojas utilizando referencias 3D, también puedes crear una referencia a un rango de celdas como vemos en la fórmula 3. El estilo de referencias F1C1. Como hemos visto en esta presentación, siempre usamos lo que es el estilo de referencias A1, que es el que está predeterminado en Excel y que indica que las columnas serán identificadas por una letra o combinaciones de letras y que las filas serán identificadas por un número. Existen otros tipos de referencias en Excel, que no es tan común, pero en serio que lo conozcas. Por eso un día llegas a encontrar a un equipo donde Excel utilice el estilo de referencias F1 y C1, el cual identifica que las columnas y las filas por su número. Así que en lugar de utilizar letras para las columnas, este estilo de referencia utiliza los números para todas ellas, ya que será difícil distinguir el número de la columna del número de la fila de una misma referencia. Se antepone lo que es la letra F al número de la fila y la letra C al número de la columna. Algunos ejemplos sería como el ejemplo 1. Para acceder a esta referencia, primero tienes que ir en archivo, luego en opciones, luego en fórmulas, luego en trabajo con fórmulas. De ahí aparece lo que es el estilo de referencias F1C1. Al seleccionar esta opción y aceptar los cambios, notarás inmediato un cambio en los encabezados de columnas y que dejarán de ser letras y se mostrarán como números. Además, podrás observar que el estilo de referencias F1 y C1 en el cuadro de nombres y que no será permitido utilizar el estilo de referencias anterior. Si su libro tiene fórmulas previamente ingresadas, entonces que se encargará de mostrar automáticamente las referencias con el nuevo estilo y que no será necesario tu intervención en el cambio. Si quieres regresar al estilo de referencias A1, será suficiente como desmarcar la opción estilo de referencias F1 y C1. C1 del cuadro de diálogo en opciones de Excel. Para analizar este tema es importante saber lo básico para utilizar Excel. Espero y les haya quedado claro este tema de referencias relativas y absolutas de Excel. Esto sería todo de mi parte. Gracias. En conclusión, una referencia a una celda podemos definirla como una llamada que hacemos al contenido de una celda estando situada en otra. Todas las celdas en Excel vienen identificadas por la columna en la que pertenecen, enseguida de la fila en la que están. Por eso es importante conocer las funciones de las referencias de Excel. En conclusión, las referencias de Excel para nuestras hojas o libros de trabajo son de gran ayuda para nosotros,
porque nos ayudan a trabajar más rápido y mejor, siendo así una manera más eficaz y eficiente de trabajar, en lo que nos beneficia a la hora de hacer este tipo de archivos que en parte son complejos, pero si utilizamos este tipo de ayudas como las referencias, se nos hará más fácil